Jesús nos recuerda que nosotros los adultos somos los principales obstáculos que alcanzar el lugar que tenemos que alcanzar en el reino de los cielos. Él nos avisa muchas veces que si no perdonamos no entraremos al reino de los cielos. Nos dice muchas veces que si no restauramos nuestro corazón no entraremos al reino de los cielos. Que nos dice muchas veces que si no amamos no entraremos al reino de los cielos. Entonces, para conseguir el amor del Señor necesitamos escucharlo como niños. Necesitamos escuchar que dentro de nuestro propio pensar, de nuestras propias acciones, hay un obstáculo gigantesco. Esta semana hoy yo les quiero compartir, no se los compartí en la mañana porque así es el Señor, pero aquí sí. Esta semana el Señor me adentró a una profunda reflexión de pecado y libertad, en donde me hacía notar cuánto contenido puede llegar a tener un pecado que según nosotros ya no cometemos y nos damos cuenta que estamos obstaculizando nuestra propia libertad, nuestra fuga imposible. Tenemos que emitir dentro de nosotros una práctica como si nos quisiéramos escapar de una prisión, y así lo tenemos que hacer. Y esta prisión es el pecado, pero de repente el Señor me mostraba que había una parte de nuestro ser que era el pecado que mora en nuestros miembros, que es una ley que no se puede omitir, es una ley que vive en nuestra carne y que ahí va a establecerse. Decía Pablo, no hago el bien que debo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y él mismo decía que era un miserable y que se denominaba un ser de dos partes. Decía que por una parte, con la ley de los miembros, que es la ley del pecado que mora en uno, le servía al pecado. Y por otro lado, con la ley de la mente, que es la ley del Señor, le servía pues al Señor. Y entonces en este pasaje el Señor me mostraba ese estatus inquitable. Entonces yo realmente entraba, había así algo fuerte dentro de mi corazón y decía, bueno, Padre, entonces no tenemos una esperanza concreta para librarnos del pecado definitivamente. Y el Padre me decía que sí, porque después Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y habla obviamente de Jesús. Cuando yo entendía esa parte, pude comprender que hay una lucha drástica, hay una lucha constante, hay una lucha consciente y hay una lucha inconsciente dentro de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo se está generando. Cuando Pablo menciona qué miserable soy, porque se autodenomina un servidor doble, un servidor de dos partes. Y quiere decir que este brother no dice específicamente qué servicio hacía con su carne, no dice, pero sí confiesa que hay un servicio doble. Por eso se dice, qué miserable soy, qué miserable de mí. Porque con la ley de los miembros les sirvo al pecado, pero con la ley de la mente, que es la ley de Dios, les sirvo al Señor. Entonces en un momento fuerte, el ser humano se encuentra en este juego, por decirlo de alguna manera, vulgar, porque le estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, cada día, todo el tiempo, tratando de cumplir lo que Él nos dice en su Escritura, pero al mismo tiempo estamos sirviéndole al pecado.
y no paramos de hacerlo. Nunca, nunca, nunca. Y cuando yo en esta atrapada controversia, el Señor me decía que esto ocurre en el templo. Esto ocurre justamente en el templo. Y en la Escritura Él nos nombra templo de Él. Este cuerpo es un tabernáculo. Tabernáculo quiere decir templo body, es decir, nos vamos a muchas partes y estamos siendo un transporte. Aunque no lo quieras, somos ese transporte del Señor, porque somos una hechura de amor profundo. Pero también, no sé por qué causa, yo se lo he preguntado al Señor todo el tiempo, no sé por qué causa al mismo tiempo en este templo, en este tabernáculo, puso un doble servicio. Y en la otra parte del servicio es a la ley del pecado. Y entonces me hacía observar cuánto, qué cantidad y hacia dónde estamos inclinados. Ya les vuelvo a repetir, Pablo decía que miserable soy un servidor dual. Quiere decir que estaba activo en las dos partes. Y pregonamos mucho seguir a Jesús y seguir la disciplina de Jesús y tratar de encontrar el amor, la paz y todo el fruto espiritual. Pero de repente nos encontramos que nos adentramos a un mundo que nos llena de aflicción, un mundo que nos atrapa, un mundo que nos hace ser servidores del pecado, nos hace llenarnos de bruma y nos hace creer que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal y entramos en una confusión terrible. Muchachos, todo esto lo detecta Jesús cuando entra al templo, literalmente hablando, va con sus discípulos y entra a este templo y encuentra semejante cosa, encuentra lo que Pablo decía allí. Yo te lo digo a ti porque esta es una reunión diferente a la de la mañana. Hay una cosa diferente aquí. Inmediatamente, yo sé que tú lo sientes, yo sé que tú te das cuenta, porque es una reunión especial la de este momento, la de este día. Y cuando Jesús entra al templo encuentra lo que Pablo decía, el servicio dual, y se enoja Jesús. Es un asunto incomprensible, pero se enoja Jesús porque cuando entra al templo encuentra que hay mercado. Dentro del templo hay mercado, ojo, dentro del templo hay mercado. Allá dice, narra la escritura, que había unos cambistas, o sea, el varo moviendo ahí, te presto, me pagas, aquí tienes. Dentro del templo había ese cochinero. Estaban unos brothers allá vendiendo animales, allá otros vendiendo palomas. Entonces se da cuenta y dice, ¿qué les pasa a estos amigos? ¿Qué no se dan cuenta dónde están? ¿Qué es lo que están mercando y dónde lo están mercando? Entonces agarra, se enoja y se quita ya las cuerdas y ¡paz! Empieza a pegar. Y a pegar y a pegar y a expulsar del templo. Dice, ustedes han hecho del templo de mi padre, han hecho un mercado. Y se enoja, está muy molesto. Saulo lo dice, Pablo lo dice de otra manera. ¡Qué miserable soy! Él se reconoce porque todo el tiempo se está viendo en el espejo. Porque el Señor lo ha sacado de ser un homicida que entregaba a los seguidores de Jesús, a los que predicaban la palabra, y entonces se encuentra con que es un miserable, porque sigue siendo el mismo miserable, a pesar de que tuvo una conversión, tuvo una profunda conversión, en donde el Señor le quita por 3 días la ceguera y le da una nueva vista, según. Hay una conversión, pero él sigue declarando, ojo chicos, él sigue declarando que hay miseria dentro de él. Por eso dice, ¿quién me librará de este corpus de muerte? Y Jesús entra al templo y eso es lo que encuentra, muerte.
tranzas, business, obscuridad, dentro de un centro de comunión con el Padre, que es el cuerpo, el templo. La Escritura claramente dice, ustedes son el templo sagrado del Espíritu Santo. Yo me puedo imaginar, no sé tú cómo lo veas, no sé tú cómo lo sientas. Pablo lo sentía y le quemaba, por eso tiene una dedicación impresionante para el ministerio. Él ya no tiene otra visión, porque sabía que era un servidor dual, que con una ley le servía a una cosa y con la otra a la otra, que era un servidor de Dios, pero también era un servidor del diablo. Por eso dice, qué miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Qué cosa tan complicada a veces de entender, porque Pablo había sufrido una conversión. De ser Saulo se convierte a Pablo y entonces se empieza a trabajar para el ministerio, lo que antiguamente era obstaculizar el ministerio, matar a la gente que se dedicaba a trabajar para el evangelio. Y entonces el Señor lo convierte y le da una nueva visión. Ojo, pero no le quita lo miserable, porque ese brother seguía siendo un miserable. No dice específicamente qué prácticas carnales tenía. Hay muchas teorías, porque son teorías, pero la sustancia importante que el Señor nos quiere entregar hoy es que tú y yo hagamos conciencia, uno, que somos un templo viviente, que si tú te pones a analizar un poquito y te interesas un poquito por lo que eres fisiológicamente, te vas a ir de espaldas porque dices, no manches, ¿cómo pueden ocurrir tantos milagros en cada segundo dentro de mí? Y esto se está acabando. Si nos adentramos en una reflexión profunda, tú te puedes dar cuenta de que poco a poco se está acabando y que tenemos que luchar la batalla y pelear la batalla de la fe, dice la Escritura. Esa práctica la tenía Saulo fuertemente. Por eso cuando entra Jesús al templo, pues se da cuenta de todo lo que había ya ahí y dice, no, es que este templo no fue creado para lo que estoy viendo, no fue creado para la vendimia, para todo esto. Por eso se saca las cuerdas y empieza a pegar a las cosas que estaban allá. Dice que patea las mesas, las voltea, te imaginas, sale volando por allá el billete, los animales los corre. ¿A qué olería? Pues ahí los animales, ahí se hacían. Ya ves que las aves huelen mal. Entonces, dentro del templo había ocurrido una tragedia. Porque Jesús finalmente decía, no se fijen en la sinagoga, no se fijen en estas construcciones. Los discípulos decían, mira maestro, ¿ya viste cómo están estas construcciones? Entonces Jesús se enojaba por eso. Pero Jesús estaba hablando de algo más profundo, de algo que está así súper cosido con lo que hizo Saulo en su conversión. Saulo estaba aceptando que era un servidor de dos fases, un pecador activo, ojo, ya en la conversión, un pecador activo que nunca iba a poderse librar de ese pecado y que estaba peleando con todo su ser. Yo estoy segurísimo que él estaba peleando con todo su ser por exterminar esa parte, pero mala suerte para él y mala suerte para ti y para mí. Tenemos una batalla súper cañona que tenemos que combatir cada segundo, acercándonos cada vez más y más a la verdad que es en Cristo Jesús, purificando el templo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús entra y se enoja? Porque un templo tiene que estar listo para el momento de desprender la sustancia que tiene que desprender. En este caso, nosotros somos el templo móvil, somos un tabernáculo que asila al Espíritu de Dios. Cuando tu espíritu y el mío se desprendan de este cuerpo, entonces vamos a conseguir o no
según lo que estemos haciendo hoy, la gloria de Dios dice, si no son como niños no van a entrar al reino. Yo cuando leía esa parte decía, no manches, Señor, hazme observar cómo es un niño, porque yo mismo he obstaculizado mi desempeño como niño. Tú vienes y me dices, Jesús, si tú no eres como niño, Miguel, no vas a poder entrar, brother. Así hagas lo que hagas, si tú sigues obstaculizando tu propio ser para no manifestarte en esa infancia perdonadora, no vas a poder entrar, brother. Simple y sencillamente. Sigues generando impulsos equivocados para destrucción. Los niños no generan eso porque los niños tienen una esencia pura. Por eso dice Jesús, déjalos que se acerquen, les dice a sus discípulos. ¿Por qué se los impides? Déjalos que se acerquen. ¿Te imaginas a los discípulos allá? No, háganse para allá. Y entonces se da cuenta Jesús y déjalos. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira, de la forma más práctica que nos podemos dar cuenta cuando la gente adulta, entre comillas, trae a sus niños a la congregación y de repente ya no los trae. Es que tienen mucha tarea, es que no sé qué, por cualquier causa, la que sea, eso es lo de menos. No los traes, es un obstáculo. Yo mismo estamos obstaculizando el desempeño espiritual de un niño. No vamos a alcanzar el reino si no es de esa manera. Entonces, se vuelve tan complejo, pero Jesús lo vuelve tan sencillo como cuando entra al templo y dice, yo quiero que todas estas porquerías salgan. Mira, te voy a leer una parte fundamental que está en esta historia, en este tema tan importante. Y entonces cuando ya le pega a toda la gente esa y echa afuera todas esas porquerías, Jesús les dice, quita de aquí esto y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces cuando ya sabes que estaban allá los judíos, los principales y todos estos brothers que lo perseguían, todo el tiempo lo perseguían, y bueno, estaba escrito, un día lo iban a atrapar y lo iban a matar por envidiosos, porque tenían el ego muy inflado, pensaban que ellos eran la China, nada más ellos. Entonces llega un carpinterucho y les da una lección cañona, pues lo quieren matar. Claro que lo quieren matar. No, es que este no era el hijo de José el carpintero. Y nosotros pues, somos la chida, la eminencia, no sabemos de pe a pa la ley mosaica. Y Jesús lo sabe. Entonces aquellos, a ver, danos una señal de que, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Tú qué? ¿Por qué entras aquí a nuestro templo, han de haber dicho? A nuestro lugar que nosotros construimos. Y Jesús les dice, ojo, y les da una instrucción, observemos, les da una instrucción, le dice, destruye el templo y yo en 3 días le edifico. Cosas tan profundas como esas. Y estaba hablando, les estaba dando una orden para que se cumpliera tu salvación y la mía. En ese momento les está dando una orden. Destruyan el templo. Claro que después, posteriormente, lo atrapan y lo destruyen. Jesús hablaba del templo, de su cuerpo, para tu salvación y la mía. Pero ¿sabes qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué tremenda cosa estaba diciendo? Destruye el templo. A ti te tocaba ser destruido. Y al contrario, tú y yo fuimos salvados por el regalo de Dios sobre nosotros, que fue el sacrificio de Jesús. Sí, estás hilando todo lo que te estoy diciendo. Es una cosa maravillosa, porque así lo ha dicho el Señor. Y entonces dice que estos brothers, en un ego altísimo, con profunda ceguera, le contestan a Jesús y le dicen, ¡ay! Ya te los puedes imaginar tan burlones. 46 años tardamos en construir este templo y tú en 3 días lo vas a edificar. Obvio. Jesús hablaba de una manera muy profunda.
había que adentrarse a conocer la persona de Jesús para entender cada una de las palabras que nos decía y que nos sigue diciendo. Jesús tenía un propósito cuando entra al templo, y era llegar a tu corazón y llegar a mi corazón y decir: quita de aquí toda esa porquería que todavía estás asimilando. Quita de ahí toda esa porquería. Ya no quiero que tengas esa porquería allí. Había cambistas, había brothers que estaban mercando dentro de nuestro templo sagrado. Nada más échalo, piensa, ¿cuántos actos de corrupción le damos desde la punta de la cabeza hasta el último dedito? ¿Cómo estamos haciendo? Estoy hablando del cuerpo físico, pero si nos adentramos al cuerpo espiritual, que es el alma, que es el interés del Señor, tu alma y la mía. En el alma, ya te dije, está el psique, que son las emociones, la voluntad, y el ego. Y se infla tanto que perdemos continuamente la salvación, porque no reconocemos a Jesús. Y entonces estamos manchando el templo sagrado, el tabernáculo. Por eso decía Saulo: qué miserable, ¿quién me va a librar? Él ya había entendido que dentro del cuerpo era un miserable, que tenía un servicio dual y que nadie se lo iba a arrancar a pesar de su conversión. Pablo lo comprendía correctamente, por eso lo expresaba de la manera como lo expresaba, de una manera magnífica. Y Jesús nos recuerda esta tarde que tenemos que quitar toda esa porquería, toda la vendimia que hay dentro de nosotros, toda la corruptela, todos los pensamientos que se generan, que nos denigran y que llegan a afectar. Es como si hubiera dos albercas, una de agua puerca y la otra de agua limpia. La de agua puerca el nivel siempre tiene que estar abajo mientras estemos en el cuerpo, porque si el nivel sube, va a empuercar el otro lado, ¿sí me explico? Y entonces vamos a entrar en gran padecimiento. Entonces vamos a entrar en una tragedia completa, y me refiero al espíritu, cuerpo físico y todo el cuerpo espiritual, alma, todo el ser completo. Por eso Jesús, cuando entra, dice tremenda cosa, y Él quiere que tú y yo comprendamos este nivel que tenía Saulo de conversión, pero también aún en la conversión todavía sabía que era un servidor pecaminoso y peleaba para que ese nivel, como te dije, de la alberca no subiera. Por eso dice, es muy explícito, por eso dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y se refería a la carne, a la que nos hace pecar constantemente. Nada más observa lo que dice tu boca cada día, cómo te expresas de quien dices que amas. Y hay palabras que atraviesan el corazón horriblemente. Observa nada más esta mecánica, cómo la mente empieza a generar una manera de manipular, y de repente ¡pum! Y sale por la boca y empiezas a generar una sustancia mortal para con los demás. Nosotros mismos, obstáculo de poder entrar en el reino de los cielos, porque tenemos que ser como niños, dice Jesús. Y entonces estamos, de las cosas más espantosas que podemos tener dentro del templo, dice que hay cambistas, y que estamos en el business de darle a Dios según nos convenga. Y no es eso. Tú y yo no podemos businear con el Señor y decirle: bueno, yo te doy según como veo. Si tú me bendices, pues yo también me voy a portar bien, pero si tú no me das bendición, pues ¿para qué me porto bien? La finalidad, simple y sencillamente, te lo digo así como decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se llama Jesús. Él es el que nos va a librar
del cuerpo de muerte. Mientras más tú y yo observemos nuestras dos albercas, la de la porquería y la de la santidad, la de la superchida, y que ese nivel de alberca esté, si se puede, vacío, pero sí tenemos que saber que ese nivel de alberca puerca, siempre va a haber alberca puerca, siempre va a haber agua puerca, siempre va a haber una palabra destructora, manipuladora. Que estemos hablando mal de los demás es infernal, lo dice la Escritura. La lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es capaz de inflamar la rueda de la creación. Mientras más bla, 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 con la boca podemos destruir a no sabes cuánta gente. Podemos envenenar las mentes, podemos manipular las mentes, podemos hacernos las víctimas para que crean que nosotros somos los miserables víctimas y aprovecharnos de la circunstancia. Todo eso encontró Jesús cuando entró a tu templo y al mío. Y no porque hoy le sirvamos al Señor, pensemos que ya somos los santos y purificados. Necesitamos una purificación constante de saber que tenemos que quitarle la válvula a la alberca de agua puerca para que siempre esté en los niveles más bajos. Pero eso no quiere decir que no sigamos siendo unos miserables, como decía Saulo, miserable de mí, porque el espíritu gime, muchachos, pronto va a salir del cuerpo. Esa es la preocupación. Jesús entra al templo, cuando entra a ti y a mí, y tú y yo, ay, sí, te acepto, Señor, como mi Salvador, pero de repente te das cuenta, cuando llegas a un nivel de conciencia, te das cuenta cómo nos hemos autoengañado con manipulaciones mentales, pero bien perras. Cañón, que dices, no mames. De repente, pum, tú dices, oye, pero esta trampa, yo la puse, yo caí en la trampa. Así es la mente, así es el psique. Eso es lo que encontró Jesús cuando entró al templo, eso es lo que encontró. Dices, no manches, por eso se enoja. Entonces se saca las cuerdas y hace un acto de liberación en el templo y dice, la casa de mi Padre no es casa de mercado. ¿Cuál casa de mi Padre? Eso que eres tú. Tu ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Eso fue diseñado, nos dice esta tarde Jesús, eso fue diseñado para que ustedes tengan una comunión con el Padre Celestial. Por alguna causa nos puso aquí, yo te voy a decir. El Señor nos puso con un objetivo principal aquí, para predicar el amor, el perdón, para predicar lo que Él quiere que salga de nosotros en sus diversas manifestaciones para con los demás, sabiendo controlar este miembro pequeño que es la lengua, que está destruyendo poblaciones enteras. Dice en la Escritura, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, está hablando de carne. En la mente se generan sustancias y sustancias y sustancias increíbles, capaz de destruirnos, de autogenerarnos enfermedades y expulsar la basura y pegarle a la gente que más decimos que amamos. Es un combate durísimo, muchachos. Es un combate durísimo. Por eso cuando Jesús entra al templo ve tremenda cosa y nos dice esto. Esta tarde el Señor nos dice, quita de aquí esto. ¿Tú sabes qué? Mira, se trata, obvio, de un trabajo integral de introspección. Ese es el lavamiento del templo. Y no te lo va a dar una sesión o dos. Aunque tú vayas con un psicoanalista así supremo, es probable que estés eternamente en psicoanálisis. Pero el Señor nos vino a librar de eso. Que tú y yo seamos esa verdad absoluta. Si decimos que Cristo está dentro de nosotros, entonces que tú y yo seamos esa verdad absoluta para con nosotros y dejemos de ser obstáculos. Porque
estamos siendo tropezadero para nosotros mismos, porque tenemos el ego muy inflado. Ese es el problema. Entonces estamos pensando que lo que nosotros creemos que está bien es lo que está bien, y no es así. Cuando observemos específicamente lo que Dios quiere, entonces le vamos a quitar la válvula de escape a ese ego infladísimo que produce que nuestras emociones sean atropelladas por nosotros mismos. Entonces vamos a estar en una lucha de purificación de verdad. Por eso dice en el título de este tema, es Jesús entra a purificar el templo. O sea que tu cuerpo completo, cuerpo, alma y espíritu. Nada más échale, haz un análisis breve, un pequeño inventario ahí de unas 2 horas, tú solito dices, no manches, sí me he pasado de lanza conmigo mismo, ya olvídate de lo que has escupido, sino tú mismo allá adentro dices, no manches, ¿qué he hecho? ¿Cuántos años he trabajado sobre una manipulación que ha generado dolor a otros? Y yo digo que amo, o sea, nada más échale. Yo digo que amo, pero ¿cuántos años he trabajado para manipular? Porque a mí se me pega la gana. ¿Cómo crees? Entonces Jesús ve ese business, había business dentro del templo, y dice, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Tu ser es la casa del Padre. Si en este momento te dice, y oyes tu nombre, dice, ¿puedo entrar? ¿Has visto a las señoras que se parecen a Marta, bien afanadas, que tienen visita? Y es en esos días, hacen todo lo posible por tener la casa impecable. Trapean como 4 veces antes de que lleguen los invitados. Sacuden con un trapito mugroso que apesta horrible. Limpian todos los muñequitos que jamás habían limpiado. Esos adornos churros que tienen por allí. Disque barre, pero todo el polvo lo echan abajo del sillón. O sea, la cosa es que al vistazo se vea chido. ¡Ay, qué bien está! ¡Ay, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tus invitados estén a gusto. Pero si el Señor te dice, y dice tu nombre, dice, ¿puedo entrar a tu casa? ¿Tú qué le dirías? Así que te llegue a la desinsusto. En la Escritura está, cuando llegue el padre de familia, que yo los agarre, como dicen, confesados, pero no, dice que yo los agarre velando y orando. Es decir, avivados, que hay un ataque constante, un ataque continuo que nos puede tumbar, que nos puede denigrar, y tus ojos y los míos hemos visto compas caer, aun cuando tú les avisaste años, les entró por aquí y les salió por acá, si es que les entró por el oído, pero a lo mejor lo omitieron y siguen con un proyecto deliberadamente manipulador para la destrucción, autodestrucción y destrucción de los demás. Quita ya de aquí esto, dice Jesús. Tú sabes a lo que me refiero, tú lo sabes. ¿Cuándo lo vamos a quitar? Debemos pensar seriamente, chicos, de verdad. Estamos viendo la candela del Señor durísima. Y yo le doy gracias a Dios, no sé tú, pero yo le doy gracias a Dios que todavía estamos de pie. No nos ha pegado este diminuto virus y no nos ha aniquilado, pero sí ha aniquilado a varias gente que conocimos y que se fueron sin intentar purificar el templo. ¡Qué cañón! Pero es un hecho, es un hecho. El espíritu gime porque no quisiera ser desnudado. Es decir, el espíritu está buscando la salvación. Y nosotros estamos muy ocupados en manipular, en agredir, porque tenemos el ego muy inflado. Queremos seguir mercando para conseguir, según nuestras victorias. Pero tú y yo ya no estamos para buscar eso. Tú y yo estamos ya para buscar
que el tabernáculo móvil que el Señor quiere ocupar todo el tiempo esté lo más purificado posible. Por eso dice Jesús, yo entro al templo a purificar. Tenemos que pensar en eso. Ojo, una clave. Fíjate bien lo que sale de tu boca. Por eso dice Jesús, estos están diciendo que mis discípulos no se lavan las manos y que les dice, lo gacho no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque lo que entra por la boca, la letrina va, dice Jesús, pero lo que sale de la boca es realmente destructivo. De las cosas que más empuercan el templo, está en poder de la lengua. Cuando tú y yo aprendamos a usar bien, mejor mira, calladitos los más bonitos. Prontos para escuchar, dice la Escritura, tardos para hablar, tardos para enojarnos, tardos para la ira. Cuando entendamos eso, vamos a entrar en un proceso de purificación del templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo santo. Pues, ¿qué te crees que eres? Eres un templo santo. ¿Cómo le has pegado? Tú mismo, tú misma, ¿cómo le has pegado a tu propio templo? ¿Has dejado entrar a toda la merca y a los mercaderes, a toda la bola de tranzas? Los hemos dejado entrar, chicos, aquí, nos ha engañado. Tenemos que pensar profundamente en este business que nos está presentando el Señor. La purificación del templo es importantísimo. Tú ya sabes cuánto tiempo te queda. Que dices, no manches, no, yo ya llegué a la vacuna. Muchachos, hay un glaciar allá en China que asila 30 especies de virus y está por descongelarse. Sí, está por descongelarse. Y 28 de esas especies de virus no las conoce el hombre. Aquí nada más nos ha atacado uno. A la actualidad nada más nos ha atacado una especie. Y mira lo que ha hecho. ¿Qué pasaría si se liberan esas 30 especies de virus? ¿Qué te crees que va a pasar? ¿Crees que tienes la chida? Yo te tengo que decir, porque es la neta. Investígalo. Ponle ahí glaciar chino y verás lo que va a salir. Te vas a ir de espaldas. Pero no pasa. Bueno, hay gente retrógrada que todavía se da el lujo de secar los árboles. Y la pagan. Claro que la pagan. Pero estos ojos lo vieron. La pagan. Tenemos que generar la luz de Jesús. Piensa profundamente. Yo sé que las personas que me están escuchando por las redes ya lo saben, porque este es un asunto. Hoy las redes están en esa movilidad cañona, bastante fuerte. Y es necesario que esto se sepa por todos lados, para que hagamos conciencia del seguimiento que debe haber dentro de nosotros para con la persona de Jesús, que es nuestra única salvación. Estoy hablando del alma. Y dejemos de mirar las situaciones carnales. ¿Crees que tus ojos van a ver tu siguiente generación? A tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Difícilmente te acuerdas de tu tatarabuelo, y eso que en aquellos tiempos no había virus que mataban así. Bueno, sí había, pero no como en esta pandemia impresionante. No se van a acordar de ti. El Señor es el que se va a acordar y se acuerda siempre de ti. Quita ya de ahí eso, dice esta tarde el Señor. Ya quita eso. Ya quita. ¿Estás peleando o no estás peleando? O estás, no pasa nada, pues así es el business y vamos a echarle. Yo lo advertí, llevo 17 años advirtiendo lo mismo y he visto la caída gacha. Hay mucha gente que fue advertida por Cristo. Yo lo he visto con discípulos míos que vamos caminando y he visto la denigrante situación corpórea total de ellos, es decir, cuerpo, mente y espíritu, en decadencia y pronto a ser exterminados, aun cuando se dicen seguidores de Cristo. ¿Qué le dices esta tarde al Señor? Hagamos reflexión, muchachos, a esta tremenda cosa que nos manda. Por favor, tenemos que estar velando, dice el Señor. Tienen que estar velando, esfuércense y sean valientes. Cuesta trabajo bien cañón, sí, mucho, pero vale la pena.
porque se trata de la eternidad. Dices tener fe, pues entonces márcate en el corazón eternidad, para que sepamos hacia dónde vamos. No estemos haciendo tesoros aquí en la tierra, dice Jesús, hagan tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, aquí se va a acabar, aquí vamos a dejar todo. Así que esta tarde puedes entregarle tu corazón al Señor y decirle la neta, vete liberando de tu mente manipuladora y egocéntrica que ha proyectado mucho daño, que tú no sabes ni te imaginas a quién le has pegado bien cañón, y hemos destruido lo que decimos que tanto amamos. Necesitamos hacer un acto de pausa en el camino y empezar a reflexionar sobre esto y saber que el Señor nos ha perdonado, pero que tenemos un trabajar encima, que tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que ir y mover esa piedra que nos está estorbando. Quitar esto, dice Jesús, cuando entra a tu corazón y entra al mío, dice, no manches, aquí hay un montón de mercado, aquí hay pura tranza, corrupción, manipulación. Quita eso ya, por favor, le dice a los cambistas. Órale, brother, si vas a estar dentro del templo, quiero que estés limpio. Limpio, por favor, que de verdad no amas, no confundas el amor. El amor es el Señor. Si yo a Jesús, si sabes que es el amor no es prisión, el amor es libertad, el amor es eso, libertad. Tenemos que hacer una fuga imposible, las prisiones más imposibles de fugarse. Hay un deseo enorme de obtener la libertad, porque dentro de una prisión de alta seguridad hay y se genera arrepentimiento. Ayúdanos, Señor Jesús. Puedes empezar a trabajar sobre ti. Decirle la neta a Jesús. Decirle lo que es en tu corazón. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años has generado eso? Y contaminando a tus siguientes generaciones es lo peor. Poniéndole mecánicas absurdas. ¿Qué le dices a eso? Madre, en esta tarde queremos levantar nuestras manos para decirte nuestra neta, Señor, estos son. Te he cambiado por barandejas. Por favor, perdóname. El anhelo de mi espíritu, de mi alma, es conocerte más, saber más de ti, conocerte, Jesús. ¿Crees o no? ¿Qué le dices? Creer en Jesús es buscarlo cada instante. Creer en Jesús es guardar tu boca y abrir tus oídos. Vamos a hacer. Hay que callarnos más para escuchar más al Señor. Ocúpate de las cosas del cielo. Haz tesoros en el cielo. Rompas las costas mentales, podamos hacer actos profundos de reflexión, de verdad, que no sean momentáneos,
Santo.